Hola mis queridos amigos, otro viernes aquí para comentaros una parte de la palabra de Dios que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, y que habla acerca de la mujer samaritana. Antes de tener el estudio, quiero presentaros una poesía que saqué de aquí, de este libro, precioso, que lo tengo ya muchos años, me lo regaló mi madre, y que tiene poesías preciosas. Su autor es Santo García Retuerto, que ya se fue con el Señor también, del libro Huella en la arena. Es una poesía preciosa acerca de la samaritana y quiero compartirla con vosotros. Mujer samaritana, bella, airosa, con su ánfora de barro en la cabeza, que vas por agua y a tan profundo pozo y otro más hondo y más antiguo encuentras. No renuevas pasadas discusiones sobre templos y cánones y reglas, pues el que te ha pedido un sorbo de agua es mucho más que un sabio y un profeta. Él te dirá un misterio que no saben los rabinos hinchados de su ciencia. Para adorar a Dios de nada valen las ceremonias, ni las vestimentas, ni el templo, ni el lugar. Lo que el Dios de los cielos de ti espera es que eleves tu espíritu a su trono y derrames ante él tu alma sincera. Para adorar a Dios no hay moldes fijos, espíritu y verdad son lo que cuentan. Pecadora, captaste el punto al dicho, bebiste del agua de la fe sedienta y en ti se desbordó una fuente viva para todas las gentes que tu aldea, que vinieron a Cristo fervorosos al recibir la salvadora nueva. Quedaste como un símbolo y ejemplo de quien de Dios el Hijo se revela y comunica a todos sus vecinos el cambio que su vida experimenta. Agua del pozo de Jacob buscabas, agua de vida de Jesús te llevas. Trajiste a muchos a los pies de Cristo, generosa mujer, bendita seas. La lectura que tenemos para hoy es, como acabo de leer en la poesía, la samaritana y el encuentro que ésta tuvo con el Señor en el pozo de Jacob. Dice así la lectura: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, quiere decir las 12 de la mañana. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no tenían buena relación o no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces Jesús le dijo, cualquiera que bebiera del agua, de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Si echamos un vistazo al capítulo 3 del mismo libro, de Juan, vemos que el Señor había pasado un poco de tiempo con Juan el Bautista, seguramente en Enón, donde dice la palabra de Dios que había muchas aguas,
y estaban allí bautizando. Juan aclara que el Señor no era el que bautizaba, sino sus discípulos. Pero como siempre, el diablo siempre tiene algo que hacer y empiezan las murmuraciones, empiezan los contradichos. Juan ya no bautiza a tanta gente, ahora es Jesús quien bautiza. Pero para evitar esto, pues el Señor, para que Juan no cayera en el descrédito, pues el Señor prefirió volverse otra vez a Galilea, donde había mucha gente que le estaba esperando. Al volver de Judea, tenían que pasar por necesidad por el camino que llevaba a Samaria. Samaria, para que os hagáis una idea, dejó de ser judía y había mucha gente que adoraba ídolos. Incluso Jeroboam puso allí unos becerros de oro, y la gente que trajo cuando fue conquistada 100 años antes que Judá, para que tengáis una idea, vino mucha gente que no era ni siquiera judíos y habitaron la tierra. Por ejemplo, Nehemías nos dice, o le dice a Gesén el árabe y a otro, que ellos no tenían parte ni suerte en edificar a Jerusalén y rectificar sus puertas. Entonces había este pique entre ellos, y unos decían que tenían que adorar en el monte Gerizim y otros decían que era en Jerusalén. ¿Quién llevaba razón? Pues, no, eran los judíos los que llevaban la razón. Dice que cuando el Señor empezó el camino hacia Galilea, al llegar al cruce de caminos, se encontró que o bien se iba hacia la derecha, que llevaba hacia Galilea dando un rodeo de unos 30 kilómetros aproximadamente, o bien pasaba por Samaria. ¿Pero qué dice la palabra del Señor? Y dice en el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué le era necesario pasar por Samaria? Seguramente que el Señor, estando ya en su primer año de ministerio, pasó muchas veces por allí, y la Biblia no dice si pasó o no pasó por la tierra de Samaria, pero lo que yo llego a la conclusión es que no es una casualidad, y lo puedes ver tú leyendo la palabra de Dios, no era una casualidad que el Señor tenía necesidad de pasar por Samaria, sino porque allí había una persona que necesitaba ser salva, y el Señor no desaprovecha ninguna de las ocasiones. Dice que vino una mujer a la hora sexta, más o menos a las 12 de la mañana. A nadie se le ocurre en pleno verano ir a coger agua de un pozo, y nosotros lo tenemos por experiencia porque nosotros hemos ido a sacar agua de un pozo para beber, y íbamos normalmente por la mañana o por la tarde, a última hora, y cuando mi madre lavaba, pues íbamos a todas horas. Pero no era lo lógico ir a las 12 de la mañana dando un soletón grande para ir a por agua. ¿Pero por qué venía esta mujer a coger agua a las 12? La vida de esta mujer no se correspondía, o según los religiosos, no se correspondía con la vida que tenían. Las jovencitas, que eran las responsables de ir a por el agua, por ejemplo, vemos cuando hemos estudiado a Rebeca, venía a primeras horas de la mañana, cuando menos calor hacía, para recoger el agua que necesitaban. Y esta mujer venía cuando la gente estaba a la sombra, en sus casas metidas, porque era criticada por todo el mundo. Lo que menos esperaba esta mujer, cuando llegó al pozo, era tener un encuentro con un hombre. Por lo menos en el Antiguo Testamento no era normal que una mujer tuviera un encuentro a solas con un hombre. Pero, y mucho menos que este hombre le pidiera agua. Y mucho menos siendo judío.
Por eso encontramos en el versículo que dice, cuando el Señor le dice, dame de beber, la mujer le dice, como tú siendo judío me pides a mí agua, que soy mujer samaritana. ¿Por qué? Pero el Señor utilizó algo tan común para iniciar la conversación, porque cuando necesitamos hacer una conversación con alguien que no conocemos, pues siempre utilizamos, o bien el tiempo, algunos que son aficionados al fútbol empiezan hablando del fútbol, otros empiezan con la costura, cada uno empieza la conversación como cree conveniente. Y aquí el Señor utiliza el agua, que era lo más lógico, estaba sentado junto al pozo de Jacob. Y dice, pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mi agua si nosotros no nos tratamos? Si nosotros somos enemigos los unos de los otros. El Señor utilizó esta cosa tan sencilla para acercarse a la mujer, porque el Señor sabía que esta mujer tenía unas necesidades que tenía que tratar con el Señor. Fíjate lo que te he dicho antes. Le era necesario pasar por Samaria. Allí estaba esta mujer con unas necesidades específicas que necesitaba a Cristo y su salvación. ¿Qué le contesta el Señor? En el versículo 10 dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Tú le pedirías agua viva. ¿Agua viva? Le dijo la mujer. ¿De dónde tienes tú ese agua viva? Si el pozo es hondo, tú no tienes una cuerda y un cubo para sacarlo, ¿de dónde me vas a dar tu agua viva? Claro, aquí la mujer empezó con sus argumentos y, como es natural, todo aquel que no cree en el Señor no ve mucho más allá de sus narices. El pozo es hondo, no tienes con qué sacarla. ¿De dónde vas a tener tu agua viva? Y la conversación se agregan las preguntas tontas. ¿Quién te crees que eres tú? ¿Acaso eres tú mayor o mejor que fulano de tal? Jacob y sus hijos habían excavado aquel pozo y de allí habían vivido ni se sabe cuánta gente. Yo no sé cuánta gente habrá bebido del pozo de mi vecina cuando íbamos allí, pero era un pozo buenísimo, con un agua buenísima, y todo el barrio íbamos a por agua allí. Pues yo me la imagino, dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que cavó este pozo y bebieron montones de gente y montones de ganado? ¿Acaso eres tú mayor que este? Y el Señor le dijo, espera, cualquiera que beba de este agua va a volver a tener sed, pero de la que yo le daré no tendrá sed jamás. La mujer se tuvo que quedar atónita. Es como si a mí me dicen cualquier cosa que yo ignoro y me quedo atónito de lo que estaba diciendo. La mujer usa la lógica, pues dame de ese agua y ya no tendré que venir más a por agua. ¿Sabes? Ya no iba a ser más criticada si bebía del agua que el Señor le iba a dar. Ya no tenía que venir a las 12 de la mañana ocultándose de las críticas de la gente para venir a por agua. ¿Te acuerdas de otro pasaje parecido en el capítulo 6, 14 y 15, en la multiplicación de los panes y los peces? Si la mujer tenía el agua asegurada, estos tenían la comida asegurada. ¿Y qué dice? Pues vamos a hacerle rey y tenemos la solución al problema. Yo no tengo que venir a por agua y ellos no tenían que ir a por el pan. Pero el Señor, que no se queda en discusiones, la enfrenta a su pecado y le dice, ve y llama a tu marido. Y dice, no tengo marido. Seguramente esta mujer se debió haber quedado viuda en 5 ocasiones, porque dice el Señor, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad.
En esto no están mintiendo. Seguramente esta mujer no es que había pecado por haberse casado 5 veces. Seguramente, según la ley de Moisés, en Deuteronomio 25:5, que quiero que leáis conmigo, si queréis, dice de esta manera: Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y lo tomará por su mujer y le hará con ella parentesco. Esto mismo ocurrió con Ruth y con Booz. Ruth era la mujer de uno de los hijos de Noemí y se casó con Booz, que era un pariente lejano de Noemí o de Abimelech. Entonces el niño que nacería, el primogénito, sería para levantar la memoria de su anterior marido, de Ruth. Y la ley de Dios nos dice lo que deberíamos hacer, no es lo que ahora hacemos, pero ahora había decidido vivir sin casarse. La mujer le dice: Señor, me parece que eres profeta. Siempre nos salen con alguna tontería. Ahora esta mujer quiere desviar la conversación a la religión. Por algo más banal, es que mis padres fueron esto y aquello, es que mi familia eran cristianos, pero es que tu familia fueran cristianos no te da a ti la posibilidad de ser salvo. Es por la gracia de Dios. Si de algo me siento orgulloso, es de mi familia materna, porque ellos nos han llevado por el camino de la salvación. Hemos tenido que decidirnos como personas, porque Dios no tiene nietos. Y como no tiene nietos, Dios está esperándote que tú te decidas por Él, como estaba esperando a que esta mujer se decidiera por tomar el agua que el Señor le daba. Dios me buscó a mí y te busca a ti como buscó a la samaritana. La mujer dejó su cántaro después, cuando entendió la palabra de Dios, no se llevó el cántaro para beber, porque ya ella era una fuente de agua viva. Ahora que la mujer ha entendido el mensaje y que ha abrazado por la fe a Cristo, ya no tiene más sed, deja su cántaro y corre a ser una fuente de agua viva, a comunicar a los que antes le criticaban el mensaje de salvación, a sus conciudadanos. No puede dejar de decir lo que ha pasado en su vida. Ella está segura que Cristo, el Mesías, le ha cambiado por dentro y por afuera. Venid, les decía, ¿no será este el Cristo? ¿Te acuerdas del día que naciste de nuevo? El día que recibiste al Señor Jesús en tu corazón. ¿Cómo saltabas de gozo? Yo sí me acuerdo. Los discípulos se quedan atónitos, porque vienen y le dicen, le traen comida y se preguntan, ¿cómo el maestro hablando con los samaritanos? Parece que no se habían enterado que el Señor no había venido solamente para tenerlos a ellos como discípulos, sino también para tenerlos como testigos de lo que el Señor hacía en las vidas de los demás. No podían entender, y mucho menos su respuesta. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Qué comida tenía el Señor si ellos se habían encargado de ir al pueblo a comer? ¿Te has quedado alguna vez impresionado al ver a alguien convertirse que nadie esperaba? Pero que Cristo le cambió de arriba abajo y que después fue un fiel ministro de Cristo. Yo te puedo decir de bastante gente, como por ejemplo don José Borrás. Don José Borrás, no sé si te suena el nombre, pero don José Borrás era un sacerdote católico. Y
muy fiel a su religión hasta que entendió que no se salva uno por las buenas obras, sino que se salva uno porque Cristo hizo una obra en su vida. Y este hombre fue un fiel ministro del Señor Jesús, como por ejemplo Saulo de Tarso. Él perseguía a la iglesia y luego fue parte de la iglesia en su ministerio. El Señor tenía necesidad de pasar por Samaria para encontrarse con la samaritana, pero también quiere pasar por tu Samaria y sentarse junto a ti y que le digas, dame de ese agua para que yo también salte para vida eterna. ¿Lo harás? La próxima semana seguiremos con el texto de la samaritana para no hacerlo demasiado largo. Que el Señor te bendiga mucho. Si me quieres contactar, ponte en contacto con el programa Andando por la Fe o bien a mi mail danieldelcoso@hotmail.com y te contestaremos. Que el Señor te bendiga mucho.